El Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María presenta. Conoce más sobre los delitos contra la administración pública. En los delitos cometidos contra la administración pública, y específicamente el delito de abuso de autoridad, en el que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración pública y que el titular del bien jurídico protegido es el Estado, sin embargo, el delito en cuestión, para su configuración, requiere que la mala actuación administrativa recaiga en la persona de un sujeto, de un ciudadano particular, quien sufre las consecuencias de dicha actuación irregular que se materializa en el retardo o exceso en la forma como se ejerce la autoridad delegada. Por lo tanto, quien tiene el derecho a ser indemnizado es el ciudadano que ha sido afectado en sus intereses personales o patrimoniales y no el Estado como hasta ahora. En muchos procesos se considera al Estado como agraviado y al ciudadano que sufre los daños solo como un testigo más de los hechos. La administración pública, al ser representante de una sociedad, dirigirla y velar por su bienestar, es decir, el interés general, está sometida a un control de su actividad. Es aquí donde entra a tallar el rol del derecho administrativo, el mismo que permite brindar un sistema de garantías al administrado, entre los cuales tenemos la responsabilidad patrimonial de la administración ante cualquier actuación administrativa que cause daños y perjuicios en los intereses legítimos de los ciudadanos. Una de las principales causas de la corrupción es la ausencia de valores éticos en la sociedad. Esta situación y la complejidad de las sociedades actuales explican la poca claridad para determinar lo correcto y lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Para ello, se toma como premisa que la ética, en tanto modo debido de actuación humana, es un instrumento imprescindible para la lucha eficaz y multidisciplinar que requiere el fenómeno de la corrupción. La ética tiene como objetivo principalmente tres ámbitos: dilucidar el contenido propio de la moral más allá de las otras clases de saberes, ya sean jurídico, político o religioso; otorgar un fundamento filosófico a la moral; intentar aplicar los principios éticos descubiertos en los distintos ámbitos de la vida profesional o de las actividades humanas. La ética de la función pública cumple un papel muy importante en la lucha contra la corrupción estatal, ya que no es suficiente una política económica y o legislativa preventiva, represiva y de control para combatirla, sino que se requiere la convicción y la necesidad práctica de una responsabilidad ética que sacuda los cimientos de la corrupción enquistada en el poder público. Autores y partícipes en los delitos cometidos contra la administración pública. Es autor en los delitos cometidos contra la administración pública aquel que realiza por propia mano o por medio de otro todos los elementos objetivos y subjetivos que configuran el tipo penal, es decir, aquel que tiene el dominio del hecho, y son coautores aquellos que cometen conjuntamente el delito. La coautoría exige tres requisitos: la decisión común orientada al logro exitoso del resultado, el aporte esencial realizado por cada agente y el tomar parte en la fase de ejecución. El sujeto activo calificado, que sería el funcionario y servidor público, establecido en el artículo 425 del Código Penal. Los delitos de cohecho. Los cohechos pasivos. Se divide en cohecho pasivo propio, establecido en el artículo 393 del Código Penal. El cohecho pasivo propio sanciona tanto al funcionario que recibe, acepta recibir o solicita recibir algún donativo, promesa de una ventaja o cualquier beneficio a cambio de realizar u omitir un acto de violación en sus obligaciones. Cohecho pasivo propio antecedente, como al funcionario que recibe, acepta recibir o solicita recibir algún donativo, promesa de una ventaja o cualquier beneficio como consecuencia de haber faltado ya a sus deberes. El cohecho pasivo impropio. Como se puede apreciar, el delito de cohecho pasivo impropio sanciona tanto a aquel funcionario que recibe, acepta recibir o solicita recibir un donativo, promesa de una ventaja o cualquier beneficio a cambio de realizar un acto propio de su cargo, como al funcionario que recibe, acepta recibir o solicita recibir algún donativo, promesa de una ventaja o cualquier beneficio a consecuencia de ya haber realizado el acto funcional. El cohecho activo genérico está dirigido a sancionar a la otra parte del acuerdo por el cual el funcionario vende la función pública. Por tanto, sanciona a la persona que ofrece o promete dar a un funcionario algún donativo, ventaja o beneficio
para que realice u omita actos en violación de sus funciones o realice u omita actos propios de su cargo. Un sujeto A entrega 100 nuevos soles a un funcionario B de una municipalidad para que apruebe una solicitud de licencia de funcionamiento y omita valorar ciertos aspectos técnicos que le harían improcedente. En este caso, hay tres posibles soluciones. La primera solución: sancionar al funcionario B como autor del delito de cohecho pasivo propio y al sujeto A como partícipe del mismo delito. La segunda solución: sancionar al sujeto A como autor del delito de cohecho activo genérico y al funcionario B como partícipe del mismo. Y la tercera solución: se sanciona al funcionario B como autor del delito de cohecho pasivo propio y al sujeto A como autor del delito de cohecho activo genérico. De las posibles soluciones, la tercera es la correcta, dado que cuando estamos ante casos de delitos de encuentro en los que el partícipe necesario, que es el sujeto A, es favorecido por el delito cometido por el autor, que es el funcionario B, y la conducta de aquel también está sancionada por separado en otro tipo penal, cada interviniente responde como autor de su propio delito. Es decir, el sujeto A responde solamente como autor del delito de cohecho activo y el funcionario B solamente como autor del delito de cohecho pasivo. El delito de peculado constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 365 a 730 días multa. Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con prestación de servicios comunitarios de 20 a 40 jornadas. En estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 5 años y con 150 a 230 días multa. Caso de la ex congresista Elsa Canchaya. Un ejemplo claro de que no es necesario que el funcionario público tenga bajo su custodia material directo de los recursos o caudales es el de la ex congresista Elsa Canchaya. Si bien ella fue condenada por el delito de nombramiento ilegal, también pudo ser imputada por el delito de peculado a favor de tercero, ya que la conducta ilícita que cometió consistió en contratar como asesora de su despacho a la señorita Jacqueline Simón Vicente, quien no contaba con los requisitos necesarios y exigidos por ley para ocupar dicho cargo de asesora del despacho congresal y también empleada del hogar en el domicilio de Elsa Canchaya. Como se estableció en la sentencia que la condenó por delito de nombramiento ilegal, la ex congresista tenía el control sobre la designación directa de su asesora, poder que, según dejó establecida la sala que la condenó, no lo tenía la Dirección de Recursos Humanos del Congreso. Este es el fundamento para considerar que también pudo ser condenada por el delito de peculado. En este sentido, si bien Elsa Canchaya no tenía el control material sobre el dinero que se le pagaba a su asesora, dado que podía designarla discrecional y directamente, tenía una competencia funcional o disponibilidad jurídica sobre los recursos que se le destinarían a pagar su sueldo que indebidamente recibió Jacqueline Simón Vicente. Así se podría entender configurar el delito de peculado a favor de un tercero. El delito de malversación de fondos. Un aspecto para distinguir al delito de malversación del de peculado es el destino para el cual se emplean los recursos públicos. El delito de malversación exige que el dinero o bienes públicos sean utilizados para otro destino público, ya que si se emplean para un beneficio privado, estaríamos ante la posible comisión de un delito de peculado. El delito de enriquecimiento ilícito. En esta medida, el sujeto, al momento de ingresar a la función pública, asume no solo potestades, sino también un conjunto de derechos y deberes que delimitan sus actos. En concreto, el funcionario público tiene deberes de probidad y transparencia que trazan una frontera clara entre las fuentes legítimas y las fuentes ilícitas de enriquecimiento. En otras palabras, el funcionario público, a diferencia de los demás ciudadanos, solo puede enriquecerse a través de actos considerados lícitos previamente, por lo que toda fuente de enriquecimiento que no esté en este parámetro puede considerarse ilícita. Ejemplo, un funcionario público incorpora dinero de una fuente ilícita a su patrimonio en enero de 2003. En diciembre de 2014, deposita el dinero en cuentas de amigos y familiares, quienes ayudan de esta forma a mantener la situación antijurídica de enriquecimiento. Aquí se hace evidente que la participación de amigos y familiares es punible, en tanto esto sucede durante la situación de enriquecimiento. El delito de negociación incompatible. El artículo 399 del Código Penal peruano sanciona la conducta por la cual un funcionario o servidor público
se aproveche indebidamente de su cargo al mostrar un interés particular que entra en colisión con los intereses públicos o estatales. El tipo penal exige que dicho interés particular o privado se enfoque en alguna operación económica en la que intervienen el Estado y el funcionario público con motivo del cargo público que ocupa. El delito de colusión desleal. Un primer elemento a ser analizado es el correspondiente al contexto típico que exige el tipo penal para que se considere cometido el delito de colusión. El artículo 384 establece que el delito debe cometerse respecto a cualquier operación a cargo del Estado. Al respecto, consideramos que la interpretación más adecuada sobre el contexto típico de este delito debe ser aquella que plantea que se puede cometer el delito de colusión en el marco de todo contrato administrativo o civil que tenga naturaleza económica con intervención o suscripción del Estado. Esta postura ha sido acogida también a nivel jurisprudencial, como puede apreciarse a continuación. El delito de tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias sanciona aquel que a cambio de un beneficio ofrece interceder o influenciar directa o indirectamente ante un magistrado, fiscal u otro funcionario con potestades jurisdiccionales, invocando tener influencias sobre sus decisiones. En la modalidad agravada de este delito, cabe resaltar que el sujeto activo, a diferencia de la modalidad básica, tiene una especial vinculación con el bien jurídico protegido, pues se encuentra dentro de la estructura de la administración pública, lo cual le da acceso especial para perturbar el bien jurídico. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Consultorio Jurídico Externo UCSM. Además, puedes contactarnos al 966-794-298.